Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 22 de abril del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la Sagrada Escritura que cuando Dios envía su palabra hacia nosotros, no regresa a Él vacía sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Por eso es necesario que ustedes y yo, como dicen Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que ustedes y yo desechemos toda malicia de nuestra vida, especialmente de nuestro corazón, y que recibamos la palabra de Dios con humildad, con sencillez de corazón, porque la palabra de Dios nos salva y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, la recibamos con humildad en nuestro corazón y la pongamos por obra, que seamos obedientes a ti de palabra y de obra, y que demos mucho fruto con perseverancia y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 11 al 18. Aparición a María de Magdala. Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio que dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se vuelve y le dice en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor y que había dicho estas palabras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas.
Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 11 al 18. Jesús se aparece a María de Magdala. Muy importante, ella está llorando en el sepulcro, mira hacia adentro, dos ángeles, uno a la cabecera, donde estaba la cabeza de Jesús, y uno a los pies, donde estaban los pies de Jesús. Y se aparece Jesús y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Pero ella piensa que era el jardinero. Entonces Jesús tiene un diálogo con ella. Algunas, nada más para aclarar esto muy importante que he escuchado por ahí, probablemente ustedes vayan a escuchar en algún momento. Algunas personas que en desobediencia, sí, en desobediencia a la palabra de Dios, impulsan y innovan el hecho de que en la iglesia haya sacerdotisas, mujeres sacerdotas, porque según ellas, algunas religiosas, según ellas, se sienten inferiores, según ellas no tienen ni voz ni voto, pero eso es totalmente contrario al Evangelio de Jesucristo. Gálatas 3:28 dice que todo bautizado, hombre o mujer, los dos son lo mismo. Mas, sin embargo, estas personas, ciertas religiosas, se consideran inferiores. Y muchas se basan de esto. Jesús se apareció a María Magdalena, se apareció a una mujer, entonces es por eso que las mujeres también deberían de ofrecer el culto de la nueva alianza, el sacrificio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente erróneo y contrario a la voluntad de Dios. Empecemos a meditar la palabra de Dios. Hechos capítulo 3 del versículo 13 al 15. Jesús llamó de entre sus discípulos, recordemos que hay la multitud, hombres y mujeres, multitud. De entre ellos hay los discípulos, hombres y mujeres. Y de entre esos discípulos llamó a 12. ¿Cómo les llamó? Apóstoles. Muy bien. Entre esos 12 que Jesús llamó, ¿existe alguna mujer? ¿Sí o no? Obviamente que no. Todos son hombres. ¿Por qué? Porque Jesús es hombre. Quienes le van a representar a Jesús aquí en la tierra, quienes van a ser sus embajadores, como dice San Pablo en 2 Corintios 5:20, van a ser ¿qué? Hombres. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento no hay mujeres sacerdotisas. ¿Por qué? Porque así lo quiso Jesús. Y si usted es una religiosa que quiere ser una sacerdotisa desobedeciendo al mandato de Dios, cuando se muera le pregunta al Señor. Pero mientras tanto, si Jesús nombró a hombres que sean sacerdotes, nosotros obedecemos. En una encíclica del Papa San Juan Pablo II, Ordenatio Sacerdotales, él dijo, como soy el encargado de fortalecer la fe a los demás, de fortalecer en la fe a los demás, él dio una orden que ni antes ni después se ordenen sacerdotisas, porque Jesús nombró apóstoles a hombres, no mujeres. Y eso no quiere decir que la mujer no sea importante. Por ejemplo, Cristo es el esposo, la esposa es la iglesia. No es el iglesia como si fuera masculina, sino es la iglesia. Entonces, teológicamente, en dignidad es igual el hombre y la mujer, sino que cada quien tiene que hacer lo suyo. Tiene su estado en el que debe de servir al Señor. Y algunas religiosas, ojalá me estén escuchando. ¿Cuánto tiempo pierden en ir a congresos que querer ser sacerdotisas cuando Jesús no estableció en el Jueves Santo sacerdotisas? No estableció. En lugar podrían estar llevando el Evangelio, la buena noticia, para que las personas, los cristianos en el mundo entero y los no cristianos, que se conviertan a Jesús, que escuchen el nombre de Jesús, como dice en Romanos 10, del 14 al 15, como
¿Cómo creerán sin haber oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Entonces, a eso es que nos debemos de dedicar, a llevar la buena nueva con nuestro testimonio, con el anuncio. Tiene que ir el anuncio, el testimonio de vida y el anuncio del Evangelio. ¿Para qué? Para que se cumpla la voluntad de Dios, dice en 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y cuánto tiempo pierden yendo que es que a congresos, viajando lejos para ser sacerdotisas? Esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué pasó? No es la voluntad de Dios. Hebreos 5 del 1 al 3. Todo sumo sacerdote está tomado de entre los hombres para ofrecer sacrificios a Dios por los pecados del pueblo y por sus pecados. Está hablando de hombre. Hombre, a manera de Melquisedec, a manera del sacerdocio de Jesucristo. No hay sacerdotisas en la Sagrada Escritura. Jesús no estableció sacerdotisas. Claro, Jesús aquí se apareció a María Magdalena, tuvo un encuentro con ella y, y por eso la iglesia enseña, la mujer tiene la misma dignidad del hombre, pero otra vez, cada quien en su estado. Muy, muy importante. Como, por ejemplo, el marido tiene un papel, la esposa tiene otro papel. No es que la esposa va a querer tomar el papel del marido o el marido de la esposa. No. Jesús estableció al hombre cabeza del hogar, como dice en Hebreos capítulo 5, del versículo 23 en adelante. Muy importante. Si hay esposas que no le gusta que el hombre sea cabeza del hogar, y de hecho el hombre tiene que ser cabeza del hogar a ejemplo de Cristo, no como le dé la gana, a ejemplo de Cristo. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, en este caso por la esposa. Muy bien. Entonces, si hay esposas que no le gusta que el hombre, si hay mujeres que no le gusta que el hombre sea cabeza del hogar, piense bien antes de casarse o cuando se muera y le pregunta a Jesús. Pero por ahora la esposa ha de ser siempre ser sumisa al marido de una manera cristiana, no como esclava, no como sirvienta. Estoy citando la Biblia. A ver, y lean Hebreos capítulo 5 del versículo 23 al 32. Muy importante esto que se tenía que decir y se dijo porque hay personas religiosas que andan confundiendo, que tienen el deseo de ser sacerdotisas, que según ellas parece que han evangelizado a todo el mundo y no hay más que hacer que buscar el papel de ser sacerdotisas. Y claro, es la queja, es que no hay vocaciones, es que no hay jóvenes que sientan ese llamado. ¿Cómo van a sentir el llamado si no hay el anuncio explícito del Evangelio de Jesucristo con su doctrina, su palabra, su promesa? Si nos dedicamos solamente a como si la fe fuera un changarrito. Miren, son 5 pasos que un cristiano en todo el mundo debería de, de tener en cuenta de una manera integral. No escoger lo que le gusta, no es cosa de que me gusta, no, son 5 pasos que hay que escoger. Uno, conocer la fe, celebrar la fe, vivir la fe. Esto brota a través del bautismo, cuando nos bautizamos y nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes, para conocer nuestra fe, celebrar nuestra fe y vivir nuestra fe. Y luego con el sacramento de la confirmación, a través del sacramento de la confirmación, nos recibimos una gracia especial de nuestro Señor Jesucristo, una gracia especial del Espíritu Santo para convertirnos en testigos de nuestro Señor Jesucristo, para extender nuestra fe y defenderla con nuestras palabras y nuestras obras. Eso sucede. Lo que sucede es que hay muchas personas que, por ejemplo, se dedican a ayudar a los pobres. Y eso está muy bien, pero muchos caen en un pietismo, ayudar a los pobres y los pobres, la misericordia, las obras de misericordia, eso está bien. Lo malo está en olvidar el conocer la fe, el celebrarla, el extenderla, el defenderla y solo dedicarnos en vivir la doctrina social de la iglesia. O muchos que se dedican a defender la fe con la apologética, pero olvidándose de conocerla, o tal vez la conocen, pero no de una manera integral, olvidándose de celebrarla, de vivirla, de extenderla, solamente se dedican a defender. Y así eh, hay otros que se dedican solamente a conocer, pero no a celebrar ni a vivir
peor a extender y aún peor a defender. Entonces, el conocer nuestra fe, vivir nuestra fe, el conocer nuestra fe, celebrar nuestra fe, vivir nuestra fe, extender nuestra fe y defender nuestra fe, tiene que ser de una manera integral. Y eso hay que ver cómo estamos en las parroquias, cómo estamos trabajando junto con el párroco, junto con el obispo en estas áreas que cada área tiene su dimensión que cumplir. Y muchas veces eso no se hace o se dedica solamente a rezar el rosario, a orar bastante. Eso está muy bien. Pero si no hay el anuncio del Evangelio, ¿cómo van a sentir los jóvenes el llamado a Jesucristo? Entonces, ¿qué sucede? Dicen algunas religiosas, rezamos el rosario y como falta las vocaciones de los jóvenes, entonces nosotras, mujeres, queremos ser sacerdotisas. Esa no es la voluntad de Dios. Hay que decir, y se dijo. Muy bien. Jesús se aparece a María Magdalena. Ella tiene un diálogo con él. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dice, si tú te has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo lo llevaré. Dice, yo me lo llevaré. Jesús dice, María. Cuando Jesús le llama por el nombre, ella le reconoce, bendito sea Dios, que también a cada uno de nosotros nos ha llamado por nuestro nombre, desde el seno de nuestra madre, desde antes que estemos en el seno de nuestra madre, nos dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5, desde antes que estés en el seno de tu madre, te conocí, te consagré para que seas profeta de las naciones. En Isaías capítulo 49, versículo 15 dice, ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, si aunque ella lo hiciera, yo jamás me olvidaría de ti? Jesús está siempre con nosotros. Necesitamos ese encuentro con el Señor. Y para tener ese encuentro con el Señor es necesario que pongamos en práctica los 5 pasos que les mencioné antes. Dice Romanos 10:14, ¿cómo creerán sin haber oído? ¿Cómo irán sin que se les anuncie, sin que se les predique? Por eso cuando nosotros decimos que queremos tener más fe, hay que tener en cuenta lo que dice Romanos 10:17. La fe viene de la predicación de la palabra de Dios. No podemos tener más fe solamente rezando el rosario. Claro, es bueno, pero siempre, como dice Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 4, la oración junto con la palabra de Dios. Muy, pero muy importante. Entonces Jesús le llama por su nombre. Entonces ella le reconoce y le dice Rabuní, que quiere decir maestro en hebreo. Y aquí algo muy hermoso le dice Jesús. Deja de tocarme. Todavía no he subido a mi Padre. Todavía no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y dile subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué hermoso es esto. Si veríamos en el capítulo 19, del versículo 25 al 27, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, Él, en el apóstol San Juan, en su discípulo amado, nos dejó a María como nuestra madre, María, madre de nosotros, madre de la iglesia. Cuando le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Ahora, en el capítulo 20, versículo 17, dice Jesús, suba a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús nos deja a María como madre y a Dios como Padre. Bendito sea el Señor. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos, he visto al Señor que había dicho estas palabras. Entonces Jesús le dijo Jesús, pero vete a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le mandó ¿a qué? A decirles a sus hermanos, obviamente no carnales. Ella fue y le dijo a sus discípulos. Hermano, en la Sagrada Escritura tiene, se dice en hebreo, tiene diferente
significado. Por ejemplo, se le decía a la novia, Cantares 4:9, a la esposa, Tobías 10:13. Se decía decía Jesús allá en Marcos capítulo 3 del versículo 33 en adelante, que son mi madre y mis hermanos quienes escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos son mi madre, mi hermano, mi hermana. La palabra hermano se decía a los de la misma raza, de la misma religión. Hechos de los Apóstoles capítulo 22, en Hechos capítulo 7. La palabra hermano se utilizaba también entre tío y sobrino. Génesis capítulo 12, versículo 5, Génesis capítulo 13, versículo 8. Entonces, la palabra hermano era bien amplia y no se refería a hermanos carnales, sino claramente vemos que Jesús le dijo, ve y di a mis hermanos, ella fue y dijo a sus discípulos. Unos de ellos eran parientes de él, otros eran sus discípulos. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, que la palabra del Señor habite en cada uno de nosotros con toda su riqueza, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, y que todo lo que hagamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y lo más importante, que cada uno de nosotros nos esforcemos cada día por hacer la voluntad de Dios. Dice Efesios 5:10, buscad cuál es la voluntad de Dios. Romanos 12:2, buscad qué es bueno, qué es lo santo, qué es lo perfecto ante los ojos de Dios. No lo que yo quiero, sino qué es lo que Dios quiere. Y así podríamos decir algún día, cuando hagamos la voluntad de Dios, como dice en Lucas capítulo 10, versículo 17, siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Amén. Pidámosle siempre en oración al Señor que nos ayude a descubrir aquel don que Él nos ha dado para que ustedes y yo seamos, como dice Mateo capítulo 5, versículo 16, que seamos como esa luz que ilumina a los demás, que incluso a los que no creen, que den gloria a Dios a través de nuestras buenas obras. Como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que ustedes sigan guiados por la palabra del Señor, siendo un buen testimonio y a la vez llevando de la mano con una evangelización, con un anuncio de la palabra de Dios, que seamos, como dice en Filipenses 2:15, como esas estrellas que brillan en medio del mundo que está lleno de una densa oscuridad. Dios necesita de ti, necesita de mí, para que seamos sus testigos, para que llevemos su buena nueva, para que conozcamos nuestra fe, celebremos nuestra fe, vivamos nuestra fe, extendamos nuestra fe y defendamos nuestra fe con nuestras palabras y nuestras obras. Amén. Les envío un gran abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, las necesidades de vuestras familias y las necesidades del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, como dice allí en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.